Shabbat Shalom, hermanos. Me da mucho gusto darles la bienvenida hoy en este primer sábado del 2026 ya. ¿Quién dijera? Hace algunos cuantos ayeres, algunos decíamos, ¿cuándo llegará el 2000? Mire, ya nos pasamos 26 años, pero como dijo el profeta Samuel, después de todo lo que haya pasado, bueno y malo, del año 25, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y le doy la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Eva, bienvenida. Tina, sus niñas, bienvenidos. Los demás pues ya son de casa y nos da gusto tenerlos aquí. Y saben que para el día de hoy estuve pensando días atrás de qué hablar en este inicio del 2026 para la congregación y también para las personas que siguen estas enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Les damos gracias por estar con estas enseñanzas que ustedes siguen en el canal. Como siempre, les invitamos a que nos dejen sus comentarios, recomienden esas enseñanzas si les son de bendición, para que este proyecto de enseñanza bíblica siga creciendo. Y desde aquí, desde la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, mandamos un shalom a las personas que van a ver la enseñanza. Soy el pastor Juan González. Y quiero compartir que después de semanas de estar pensando, tenía varios temas en mente y finalmente me decidí por este. En las últimas semanas he estado escuchando a varias personas que hablan sobre el tema de lo importante que es tener una mente enfocada, una mente positiva, porque a través de esto se logran las cosas. Sigo por ahí a un empresario muy rico en Estados Unidos. Él es colombiano y cuando llegó a Estados Unidos llegó sin dinero, pero con mucho deseo de progresar. Y él dice, yo tuve que trabajar mucho con mis prejuicios, mis bloqueos emocionales. Y hoy es un hombre multimillonario que da clases, enseñanzas de cómo lograr riqueza a través de una mente positiva. Y es creyente. Y él dice, yo todo lo que he hecho se lo debo al Señor y en cada taller, curso que doy, le doy la gloria a Él. Y eso es lo bueno, hermanos, porque cuando se llega a alcanzar cierto éxito, a veces la gente se lo atribuye a sí mismo y deja de darle la gloria a Dios. Y bueno, hoy voy a hablar este tema que lo he llamado, la serie se va a llamar Renovando la Mente, Activando la Fe y Viviendo Más Allá de Nuestras Limitaciones. Y vaya que todo el mundo tenemos limitaciones físicas, emocionales, bloqueos mentales, hoy lo vamos a ver. Y eso nos limita mucho, hermanos. Yo siempre he creído que cuando Dios creó al hombre, nos creó con todo el potencial. Y de hecho, por alguna razón, puso a Adán y Eva como administrador de toda la creación. Y es porque hay capacidad en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, imagín. No hay otro, alguien más que pueda reemplazar esa capacidad que Dios nos ha dado. El problema es que usted y yo a veces no nos lo creemos. Y miramos más el lado limitante, nuestras fallas, errores, nuestros complejos, y de ahí es que a veces nos sentimos estancados. Yo que empezamos el año 2026, mi propósito pues es animarles a empezar con una mente positiva, con una mentalidad de fe, porque no confiamos en nuestras fuerzas, sino en Dios. Y mirar más allá de nuestras limitaciones, sean físicas, emocionales, las que sean. Y bueno, voy a comenzar con este tema que le he llamado el día de hoy el primer tema de la serie, Renovando la Mente, Activando la Fe, y está basado en Romanos 12:2. Porque yo voy a citar la escritura, repito, este tema se aborda en muchas conferencias, desde la mentalidad positiva, la psicología y cuánta cosa, pero en la Biblia hay suficiente argumento y fundamento para hablar de lo que es una mente renovada desde el punto de vista bíblico, y es lo que voy a abordar en esta enseñanza. Ahí está la portada, Renovando la Mente, Activando la Fe. Y quiero empezar con esto. A ver, usted me dice, sinceramente, ¿con qué ánimo y mentalidad está usted empezando este año 2026? Y quiero que vean la imagen, ¿verdad? Ojalá y no sea como la primera chica que aparece ahí, quedándose en la cabeza, preocupada, diciendo qué voy a hacer este año 2026. Todo parece que va a haber inflación, va a haber recesión en Estados Unidos, a lo mejor nos afecta. Trump acaba de invadir Venezuela y se llevó al presidente, ¿y qué va a pasar? A lo mejor sigue México.
Porque este señor quiere petróleo y pues él dice que somos todos los países que tienen petróleo son narcos y se tiene que meter. Bueno, ¿con qué mentalidad estamos empezando? Algunos quizás batallando con su salud, algunos más pensando en el dinero, qué voy a hacer, otros más diversas situaciones que enfrentamos y con qué ánimo, con qué mentalidad estamos empezando el año. Ojalá sea como la chica de la derecha, ¿no? Con una mente positiva, alegre, confiando en Dios, sin negar las circunstancias, porque claro, todo el mundo navegamos con dificultades. No hay que negarlas, pero hay que mirarlas con fe y con un pensamiento positivo. Y vea, ¿qué dice Romanos 12:2? Lo conocemos el pasaje, lo voy a leer, aunque es muy conocido. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados, y ahí subrayo las palabras importantes del pasaje, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese entendimiento tiene que ver con la mente, la manera en que entendemos las cosas, y eso se puede renovar. Si aquí dice Pablo, pues esto es cierto, porque mucha gente dice, ya como usted piensa así va a morir, así nació, así se muere. No, la Biblia dice que se puede transformar, que se puede renovar la manera de entender, de pensar. Y sobre todo dice, no te conformes, porque hoy en día hay mucho conformismo. Hay gente que dice, ya con lo que tengo basta. Así estoy bien. ¿Ha escuchado usted esos pensamientos? Son de conformismo y a veces nosotros caemos en ellos. Así es de que mucho ojo con esto. Y este tema será la base de toda la serie, porque si la mente no cambia, hermanos, nada más cambia de forma duradera. O sea, la clave de todo está en la mente. Si no trabajamos en eso, puede que tengamos días buenos, días más o menos y días muy malos, porque la inestabilidad se debe en muchos casos no solo a las circunstancias que enfrentamos, sino cómo las vivimos, cómo las pensamos. Y créanme que eso es importante. Ahora fíjese bien, voy a explicar brevemente cuál es el propósito de la serie. Esta serie tiene llamada Renovando la Mente, Activando la Fe. Es una serie de enseñanzas bíblicas diseñadas para ayudar a las personas y todas las personas que van a ver la enseñanza, espero lo entiendan. Muy importante, ayudar a las personas a salir de una forma de pensar limitada por el miedo, la escasez, el pasado que a veces arrastramos, y entrar en una manera de vivir alineada con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Alineada con las promesas de Dios que están ahí y las posibilidades que Dios nos ofrece. Porque si usted piensa en lo que usted puede lograr con sus fuerzas, pues no vamos a llegar muy lejos, eso ya lo sabemos. Pero si usted ve las posibilidades que tenemos en la palabra por las promesas que Dios ha dado a los que creemos en Él, la cosa cambia. Y es a través de la palabra y a través de ejemplos bíblicos que vamos a usar en esta serie. Y sobre todo voy a dar aplicaciones prácticas. Porque a veces la fe solo se queda en la teoría, en la inspiración, qué bonito, pero no hacemos nada. Y si no aterrizamos en la vida práctica, cambiando hábitos, patrones y costumbres, vamos a seguir igual. Así es de que esta enseñanza va a ser práctica, bíblica, y sobre todo con ejemplos reales para que usted se dé cuenta que sí se puede renovar la mente. Ahora, en esta misma serie, Renovando la Mente y Activando la Fe, es una serie que busca renovar la mente, fortalecer la fe y animar a cada creyente a vivir con propósito, valentía y esperanza. Y sobre todo, más allá de sus propias limitaciones y conforme al plan de Dios. Este es el propósito de esta enseñanza. Espero que diga, esto suena interesante. Y a las personas que van a ver la enseñanza, quédense hasta el final, porque hay mucho que compartir desde la Biblia sobre este tema. Hacer a un lado las limitaciones, vivir, caminar por fe, de acuerdo al propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Ahora mire, voy a empezar con esto porque voy a compartir varios bloques de contenido, pero usted tome nota. A las personas que ven la enseñanza la pueden repasar una y otra vez para que vayan entendiendo cada parte de esta enseñanza. Y la introducción, quiero hablar sobre cómo es que vivimos más limitados por nuestra mente que por nuestras circunstancias, ¿sabía?
¿Cuál es el principal enemigo para nosotros? Las circunstancias difíciles, los problemas, la mala economía, la enfermedad, los obstáculos. No, las circunstancias no es el verdadero problema del ser humano, es nuestra mente, cómo las entendemos, cómo las vivimos. Porque mucha gente enfrenta la misma circunstancia, pero actúa diferente y le va diferente. ¿Sabía usted? Alguien podrá estar enfermo, incluso de una enfermedad menos grave que otro, y el otro sale adelante y el otro se hunde. ¿De qué depende? No de la enfermedad, de cómo la enfrentamos, cómo es nuestra mente. Esa es la clave de todo y lo voy a demostrar, vea. Y aquí empiezo hablando de los bloqueos mentales. Yo que me dedico a la psicología, atiendo personas, créame que hay gente que vive abrumada emocionalmente, no por los problemas, sino cómo se ve a sí mismo. Esos bloqueos mentales son internos de cada persona. Y la mayoría de las personas no están bloqueadas por falta de talento, recursos, oportunidades. Están bloqueadas por formas de pensar que aprendieron, heredaron o en algún momento las aceptaron como una verdad y no han cambiado. Ahí está el problema en la mente. Son bloqueos que existen, ¿eh? Y esto yo lo veo seguido en consultas de personas que cayeron en estos baches emocionales y no han salido. Y aunque sus problemas tengan solución, no salen porque ellos no ven salida. Su mente está atorada, está atrapada con bloqueos. Fíjese, le voy a dar solamente un ejemplo. Pensamientos que reflejan un bloqueo emocional. A ver si usted se identifica con alguno, ¿eh? Espero no le dar el codazo a su vecino, ahí te hablan. Piénselo para usted. Pensamientos como, yo no puedo. Eso no es para mí. Yo no soy suficiente. Siempre he sido así. Dios sí puede hacer cosas grandes, pero conmigo no. Con otros. ¿Alguna vez le ha pasado por la mente un pensamiento similar a este? Sinceramente, de repente piensa para sus adentros, dice, no, pues todo suena muy bonito, pero no, ¿yo cuándo? No, yo no puedo, yo no sé. Esto no es para mí. Y esas ideas se convierten en muros invisibles que definen hasta dónde una persona se atreve a vivir, a intentar, a creer y a obedecer a Dios. Porque dependiendo de la forma que usted se vea y cómo usted se piense, es como usted va a actuar. La mente es la que produce nuestras acciones. Entonces todo empieza en la mente y si su mente está bloqueada, tiene ahí barreras como esta clase de pensamiento, usted nunca va a intentar nada. Ni siquiera se va a atrever. Y ahí es donde todo ocurre. Ahora, frases que voy a compartir a través de cada enseñanza. Una frase clave aquí es esta. El mayor campo de batalla espiritual no está en el mundo exterior, sino en la mente del creyente. Y usted sabe que Satanás lo sabe esto. Él ataca la mente de nosotros y la mantiene atada y bloqueada en estas limitaciones para que no nos atrevamos a creerle a Dios. Él sabe que si ata nuestra mente ya no vamos a hacer nada. Y basado en este pensamiento, aquí pongo lo siguiente, la fe no comienza en las manos, en lo que usted hace, ni tampoco en los pies, ¿a dónde va? La fe empieza con la mente, en cómo usted piensa acerca de Dios, de usted mismo y de las posibilidades que usted tiene si confía en Él. Entonces, esto es bien importante y es un tema espiritual, ¿eh? Alguien no lo va a pensar, la mente pues es psicología. No, estamos hablando bíblicamente y lo voy a demostrar ahorita con ejemplos. Son principios de fe que tenemos que conocer y activar para desbloquear nuestra mente. Y usted se va a dar cuenta que tenemos un montón de bloqueos, todo el mundo, sin excepción. La parte número 1, después de la introducción, le he llamado las fuentes principales de nuestra limitación. Y póngase listo en esto, porque alguien dirá, oiga, pastor, yo sí reconozco algunos de esos pensamientos. ¿Quién me los contagiaría? ¿De dónde los saqué? ¿Cómo llegaron a mi mente? Usted va a ver cuáles son las fuentes principales de dónde vienen estas ideas. Y no, sin culpar a nadie, nada más para que las identifique. ¿Qué le parece el primer punto? Las herencias familiares.
Muchas de nuestras limitaciones no nacen de la realidad que enfrentamos, sino de las fuentes que han formado nuestra manera de pensar a lo largo del tiempo. Y una de ellas es la herencia familiar, la familia que venimos. ¿Qué fue lo que vimos en nuestros padres? ¿De qué hablaban ellos? A veces hay muchas familias donde la queja siempre estuvo presente, ¿verdad? Quejándonos de todo, pensando derrotistamente. Y todo eso se transmite a los hijos. Por eso es bien importante hoy que tengamos una mente positiva, porque eso usted lo va a formar en sus hijos y luego en sus nietos. Y si transmitimos pensamientos de miedos, escasez, conformismo, o peor aún, fatalismo, imagínense lo que vamos a heredar a los hijos. Y vaya que hay jóvenes que vienen con muchos miedos, producto de lo que vieron en casa, los padres que no, tú no lo intentes, eso no es para ti. Cuidado porque te puede pasar esto. Y les infundimos miedos, inseguridades, o la idea de que no, nosotros somos pobres y así vamos a ser siempre. Ideas de escasez o de conformismo. Ya terminaste la secundaria, con eso tienes. ¿Para qué quieres más? Y esas ideas se quedan inculcadas y programan a los hijos de tal manera que los limitan sin saber. Por eso es bien importante una enseñanza positiva basada en la palabra que instruya, que impulse a las personas a creer, a los hijos a creer, a confiar en Dios. El siguiente punto es la cultura. La cultura que nos educa más para adaptarnos que para crear, ¿eh? La cultura está hecha de una forma para limitarnos, ¿sabía usted? Nos forma más para sobrevivir que para soñar. Nos forma más para ser empleados que para emprender. Y vaya que la gente tiene mente de empleado y pues toda su vida va a ser empleado. No que esté malo ser empleado, pero tal vez puede ser jefe, tener un negocio, pero no lo intenta porque la cultura sí lo formó. Y nos forma más para obedecer sistemas humanos que para desarrollar un propósito espiritual. Entonces la cultura está hecha para limitarnos también, porque a la gente que gobierna arriba, pues no le conviene que la gente prospere y tenga un pensamiento con libertad, con autonomía, sino esclavizarnos. Y para eso, bueno, todo lo que vemos en la cultura, la televisión, todo está diseñado para tenernos ahí esclavizados. La cultura para eso fue creada, es un instrumento para mantener a la gente limitada en su pensamiento. ¿Qué diremos de la educación? Por una educación que muchas veces nos entrena para memorizar, no para hacer. Digo, hoy en día se está tratando de renovar, pero antes usted sacaba 10 y se aprendía todo de memoria, aunque no supiera lo que estaba diciendo. La educación nos lleva no para creer, arriesgar y avanzar. Lo que nos enseña es a buscar solo lo suficiente, pero no a pensar en plenitud ni en un crecimiento integral. También la educación está hecha para tenernos ahí tranquilos. Sobre todo para que no tengamos pensamientos contrarios a los de arriba, ¿no? Que no nos rebelemos, que estemos ahí bien quietecitos. Esa es la educación, es un instrumento también. ¿Y qué diremos de la dimensión espiritual? El enemigo de nuestras almas trabaja incansablemente para mantenernos viéndonos como una humanidad caída, incapaz y derrotada por el pecado, cuando en realidad nuestro Mesías Yeshua ya vino a romper esa condición. ¿A qué vino el Señor? A liberarnos, a darnos libertad. Amén. Y en todo sentido, no solo a perdonar pecados, sino a darnos libertad y propósito y a restaurar nuestra identidad y a llamarnos a vivir como hijos libres, redimidos y capacitados por Dios para cosas grandes. A todo eso vino el Mesías, pero todavía hay creyentes que no se la creen y siguen diciendo es que yo, mi pasado, es que el pecado, lo que yo hice, y siguen atorados en el pasado y así el enemigo pues está contento, ¿no? No quiere que nos demos cuenta de lo que realmente Dios ha hecho en nuestra vida.
al darnos salvación, libertad, propósito, identidad y cuántas cosas más que realmente no estamos usando, no lo estamos creyendo, muchas veces ni viviendo. Entonces hay un propósito espiritual detrás de este tema. Por eso renovar la mente no es solo un proceso psicológico, es un acto espiritual, escuche bien. Es dejar de pensar desde nuestras limitaciones y comenzar a pensar desde las posibilidades que tenemos en Dios. Y sobre todo algo que es un concepto bíblico, aprender a caminar por fe y no por miedo. Sinceramente, a veces cuando queremos intentar algo, ¿qué es lo que siente que más controla su vida? ¿La fe o el miedo? ¿Verdad que cuántas veces no hacemos algo y nos da miedo intentar, sobre todo algo que no lo sentimos tan seguro? ¿Quién no ha tenido miedo en la vida? Mucho. Es parte de nuestros bloqueos. Ahora, en esta parte 2, voy al segundo punto, el principio central de esta enseñanza. Fíjese bien, no puedes vivir más alto que la mente en que piensas. O sea, el techo de cada uno es su mente. Si usted dice, ya no puedo, hasta aquí llegué, pues hasta ahí llegó. A lo mejor pudo haber dado más, pero ese es su tope. El techo de cada persona es eso, hasta dónde llega su pensamiento. Hay gente que logra más porque tiene una mentalidad que va más allá. Pero la mayoría tenemos un techo limitado y eso hay que romperlo. Si no, no vamos a avanzar porque todo el tope depende de cómo vemos las cosas. La mente es la clave. Ahora vea, le pongo solo un ejemplo. Fíjese aquí. Si piensas pequeño, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vivirás pequeño. Si piensas desde el temor, cuando tomes decisiones, lo vas a hacer desde el temor que tienes. Y si piensas desde la fe, te atreverás a obedecer a Dios aun cuando lo que Él te pida parezca imposible. Esa es la diferencia. O sea, otra vez, todo está determinado por la manera en que usted piensa. Eso determina todo. La mente es pues el filtro a través del cual interpretamos todo. Lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo que Dios nos pide. Todo está filtrado por la mente que usted tenga. De manera pues que dos personas pueden oír la misma promesa de Dios escrita en la Biblia. Uno la cree y avanza, el otro duda y se queda. O sea, la promesa es igual para todos. Pero ¿cómo activa en cada quien? Pues dependiendo si usted lo cree o no lo cree. Si no lo cree, pues no va a pasar nada, usted se va a quedar ahí. Pero si usted le cree a Dios, se activa la fe y eso ocasiona que se tengan resultados. Y no es que para el primero le falló la promesa, le falló la fe. Esa es la diferencia entre lograr o no lograr las cosas. Fíjese bien. Llegamos a la parte 3, voy rápido, compartiendo principios. Parte 3, ¿qué significa caminar por fe y no viendo las circunstancias a nuestro alrededor? Siempre lo hemos dicho, las circunstancias son duras, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Ya lo han enseñado cuando el Señor vio al Señor caminar sobre el mar. Y le dijo, si eres tú, deja que yo vaya. Y le dijo, vente, bájate. Para empezar, oiga, decir, ir en el mar y luego sin salvavidas, sin nada, así. A ver, aviéntate, sal, saca el pie de la barca. Y lo hizo. Y mientras mantuvo su mirada en el Señor, ahí va. Pero en el momento que tomó conciencia, dijo, ¡guau! Volteó, dijo, voy caminando, no puede ser, para abajo. Miró las circunstancias. Y ahí fue donde vino para abajo. Mientras dijo, veo al Señor, no me importa lo demás, se mantuvo. Y esto pasa en la realidad, ¿no? ¿Qué es caminar por fe? Caminamos por fe, no por vista. Es una cita bíblica de 2 Corintios 5:7. Que significa confiar en Dios y su guía sin necesidad de ver el resultado final. Porque aquel que dice, yo primero veo para creer, no, pues tú estás como tomado, ¿verdad? Tienes que ver para creer, pues así ya no, la fe ya no. Se trata de creer cuando es solo una promesa y no tienes la garantía, no lo has visto. Eso es fe, según Hebreos.
basados en la creencia, en lo invisible, en lo espiritual, en lugar de solo en lo que se percibe con los sentidos o la lógica inmediata. Siempre hemos dicho, la razón va a pedir evidencias, pruebas, pero hay veces no hay pruebas. Tienes que caminar creyendo que lo que dijo el Señor va a ser, aunque no lo hayas visto. Y eso cuesta, hermano, no crean. Hace tiempo vi una conferencia, nos dieron un taller en Torreón sobre un tema empresarial. Y se nos presentó un video donde dice, hay dos tipos de personas en el mundo. Los emprendedores, los conquistadores, los audaces y los colonos. Y se puso como ejemplo lo que pasó en Estados Unidos cuando llegaron los primeros colonos de Inglaterra, llegaron a la costa este. Y fíjese todo lo que tuvieron que caminar para atravesar Estados Unidos y llegar hasta California. Y cuando llegaron los primeros dijeron, hay mucho oro. Pero como no había camino, ni nadie había ido, pues del colono que decía, no, yo no voy, ve tú. Ya cuando llegues me dices qué hay, qué peligros, por dónde me vaya y todo, y ya yo le sigo. O sea, yo no quiero correr riesgo, yo quiero llegar a lo seguro. Y los que empezaron abriendo camino, a ver dónde, enfrentando peligros. La diferencia, ¿cuál es? Que el que llega primero se queda con la mejor parte. Cuando los demás llegaron ya a la segura, oye, ese terreno bien bonito, no, pues yo fui el primero, es para mí. Y así es la mentalidad del colono, no arriesga, pero se queda sin lo mejor. Ahora bien, el poder de la fe. Fíjese bien, hablando de esto, caminar por fe y no por vista, como dice 2 Corintios. ¿Cómo los israelitas que enfrentaron la realidad de estar rodeados por el poderoso ejército egipcio y del otro lado el mar, porque fueron acorralados, cuando salieron de Egipto, después de las 10 plagas, el faraón dijo, no, ¿cómo se me van a ir estos? Vamos detrás de ellos. Y llegaron al punto donde casi los alcanzan, a no ser que el Señor se presentó con una columna de fuego y no pudieron pasar, pero los tenían así detrás de la columna para acabarlos. ¿Qué hubiera hecho el pueblo sin armas para defenderse ante el ejército del faraón? Nada. Y luego que llegaron y del otro lado el mar, y de repente el pueblo dijo, oye Moisés, pues ya Dios, ¿qué le pasó al Señor? Ya se le fueron las cabras al monte y ahora nos dejó encerrados. Pero el Señor sabía, ahí va. ¿Y qué hizo el Señor? Pues les abrió el mar. Sin embargo, aún viendo con sus propios ojos cómo Dios abrió el mar rojo para que pudieran escapar hacia la libertad, algo que era contra toda lógica y todo pronóstico. ¿Cuándo se había visto antes eso? Se abriera el mar para caminar como tierra seca. Sabemos la historia. Y aún así no fue suficiente porque el pueblo le falló la fe. Alguien dirá, si hubiera visto eso, no hombre, yo no dudaría de Dios. Pues quién sabe si es el hombre tan duro. ¿Y qué podemos decir de otro ejemplo? El ejemplo de Moisés. Moisés fue creado como un príncipe de Egipto, bajo la riqueza, la educación de un príncipe. Pero llegando el momento en que Dios lo llamó, él decidió dejar todo para ir detrás de lo que Dios le decía. Y Hebreos 11:27 dice, hablando de la fe de Moisés, por la fe salió de Egipto no temiendo la ira del rey. Porque si él renunciaba a la posición y se hacía en contra, como lo que sucedió, se volvió un enemigo. Y dice, ¿por qué lo hizo? Porque se sostuvo como si estuviera viendo al invisible. O sea, él miró más allá. Porque ¿quién le diría, oye, vas a ser el líder de un montón de esclavos? ¿Qué era mejor, quedarte como príncipe en Egipto? A lo mejor hasta podías llegar a ser faraón. Prometía más eso. Pero él dijo, yo me voy con los esclavos, no por los esclavos, sino por el Dios de los esclavos. Que ya demostró que puede derrotar a estos dioses de aquí. Me voy del lado vencedor. Y tuvo un costo alto. Pero eso es caminar por fe, viendo lo que no vemos, lo invisible. Y todo esto nos lleva a que estos personajes como Moisés fueron movidos por fe. Porque este pasaje de Hebreos que ya citábamos resalta que Moisés actuó movido por la fe en Dios
el invisible le llama, y no por el miedo a las consecuencias terrenales de dejar Egipto y sin temor al faraón, porque tenía la presencia de Dios como su guía y su fortaleza. Entonces prefirió desafiar a faraón, rebelarse y ponerse en su contra, que rebelarse al propósito de Dios. Y le fue mejor. Si Moisés se hubiera quedado en Egipto como un príncipe, nadie sabría de él. Y hoy todos sabemos de Moisés por la decisión que tomó. Amén. Le fue mejor. Pero a veces esas decisiones no son fáciles. Llegamos al punto 4. Ejemplos bíblicos. El primero, Israel en el desierto. Voy a hablar más de Israel. Y aquí le pongo, sus mentes seguían siendo mentes de esclavo. Ese fue el problema de Israel. Por eso el Señor batalló tanto. 40 años. Sus mentes seguían siendo mentes de esclavo. Fíjese esto que importante. En el libro de Números, capítulo 13 y 14, viene toda la historia donde vemos cómo Dios le prometió a Israel la tierra prometida. Dios abrió el mar. Dios los liberó del poder de Egipto, que era la potencia mundial más grande en su tiempo. Y de todo su ejército. Los dejó ahí sepultados en el mar. Dios destruyó a varios reyes y sus ejércitos delante de Israel en su paso a las tierras prometidas. Y eso que Israel era un pueblo de esclavos, sin experiencia ni entrenamiento militar. O sea, Israel no tenía forma de enfrentar a los enemigos que tenían ejércitos entrenados. Su única ventaja es que iban respaldados y guiados por el Dios de Israel. Eso era todo. Y fíjense bien, cuando estaban a punto de llegar a entrar a las tierras prometidas, cuando llegaron al borde de la promesa para cruzar solo el río Jordán y tomar posesión de la tierra, Josué mandó a 2 espías, uno de cada tribu, a reconocer la tierra. Y la pregunta es, ¿y cuál fue el informe que trajeron? Usted lo sabe. Bueno, ellos llegaron y dijeron, la tierra es abundante, sí. Dios tenía razón, es una tierra que fluye en leche y miel. Pero, y ahí empiezan los peros. Vimos ahí también a los gigantes, a los hijos de Anac. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Y ahí viene lo que se llama el complejo de la langosta. Te ves como chapulín. Eso dice Números 13:33. Así se vieron. Ahí vino todo el desánimo. La gente creyó a 10 y no a los 2 que se mantuvieron en fe. Y dijeron, no entremos, ¿cómo le vamos a hacer? Gigante, no, todo el mundo quería regresarse a Egipto. Y gracias a esa falta de fe, el Señor los castigó 40 años. Dijo, bueno, tienen razón, ustedes no van a entrar, esto no es para ustedes. Su mente no está preparada para esto. Siguen siendo esclavos y como esclavos se me van a morir en el desierto. Pero les voy a decir algo, sus hijos, que ustedes dicen que hoy van a ser rehenes de aquellos, ellos son los que van a entrar. A ellos les voy a dar la tierra. Y a estos 2 que creyeron en mí. Qué tremendo, ¿eh? La falta de fe hizo que Israel durara 40 años vagando en el desierto. Y ahí murieron todos. ¿Y qué fue lo que falló? Pregunto yo. La promesa no falló, los cálculos no fallaron, la tierra era tal y como Dios le había dicho. Fue la mentalidad la que falló. Sí, tenían un cuerpo libre, pero una mente de esclavos. Y se vieron a sí mismos como langostas. Y ahí viene una frase importante. Dios puede sacarte de Egipto en una noche, como lo hizo con el pueblo de Israel, con la última plaga. Pero puede tardar años en sacar Egipto de tu mente. Eso le tomó al pueblo 40 años de dejar de pensar como esclavos. Entonces dice la Escritura que el Señor cumplió lo que les dijo, pero a ellos les falló la fe. Su mente de langostas, el complejo de langostas no los dejó llegar. Y esto es importante, hermanos, el vivir tanto tiempo en la esclavitud
Es difícil sacarse ese pensamiento de esclavo. Y eso es lo que Dios batalla con nosotros, que a veces dice, ya eres libre, ya tienes todo lo que te di, pero tú no te la crees. Sigues viéndote como un esclavo. Y eso puede tardar años, en trabajarse en nuestra mente. Ojalá y no tanto. Parte 5, el complejo de la langosta. Y ahí voy a explicar esto, porque esto tiene un fundamento científico. Fíjese bien esto. Eso que le llamamos el complejo de langosta, ellos se vieron como langostas frente a aquellos gigantes, por eso tuvieron miedo y motivados por el miedo retrocedieron estando ya en la entrada a la tierra prometida. Y les costó 40 años de navegar en el desierto. ¿Cuál es la definición del complejo de la langosta? El complejo de la langosta es una forma de percibirnos a nosotros mismos desde la pequeñez. Tú te ves chiquito, desde la inferioridad y desde el temor. Aun cuando Dios ya nos ha dado promesas, recursos y autoridad, el problema es que tú no te los crees. Tú te sigues viendo pequeño, insuficiente, tengo miedo, no voy a poder, eso no es para mí. Si Dios te está diciendo, ya te lo entregué y tú cuestionas y tu mente te hace retroceder y ese es el complejo de langosta. Y muchos lo tenemos, para ciertas circunstancias. Habrá cosas en las cuales usted diga, yo le entro, vámonos. Y otras que usted diga, no, la pienso. Me aviento, no. Y cada quien tenemos nuestros retos, Habrá cosas que no le cuestan y otras que usted dice, no, esto no, de plano no es para mí. ¿Reconoce alguna donde esté batalla, en algún área donde usted dice, híjole, yo ahí sí me rajo, decía? Todos tenemos esas luchas. Hablando de esto mismo, del complejo de langostas, es cuando la mente sigue siendo esclava, aun cuando el cuerpo ya sea libre. Cuando nuestro pasado pesa más que la promesa que tenemos enfrente. Y cuando nos definimos por nuestras carencias y no por el llamado de Dios que nos invita a creer. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pensaron más en sus carencias y sí las tenían. O sea, pues no eran un pueblo guerrero. Ninguna de sus batallas ganaron por su capacidad militar. O sea, fue porque el Señor les dio la victoria. Mientras se dejaron guiar no hubo problema, pero cuando tuvieron dudas, hasta un pueblo bien pequeñito, ahí en un ranchito llamado ahí, los echaron en corrida. O sea, sí estaban limitados, sí, pero no iban a llegar por su esfuerzo, sino por la promesa de Dios, y ahí les falló la fe. ¿Qué más tiene que ver con el complejo de langosta? Es vernos como insuficientes frente a los desafíos, como incapaces frente a las oportunidades, como débiles frente a las batallas, y por eso interpretamos las circunstancias no como campos de conquista, sino como amenazas que nos superan. O sea, definitivamente vemos al enemigo más grande, a las circunstancias difíciles, y no vemos oportunidades. Nuestro enfoque se va a las debilidades, a lo que no tenemos, a lo que nos falta. Por eso perdemos las batallas. No son las circunstancias las que enfrentamos. ¿Cómo las interpretamos con esa mente de langosta es el problema? Y dígame si no se identifica con eso. Por último, el complejo de las langostas. El complejo de la langosta nos hace magnificar los gigantes y minimizar a Dios. Exagerar los obstáculos y subestimar la gracia. Enfocarnos más en lo que falta que en lo que Dios ha prometido proveer. Fíjense, ¿dónde ponemos la mente? En lo negativo, no en las oportunidades. Vemos más amenazas que oportunidad. Ese es el enfoque, esa es la diferencia. Eso es lo que le falló al pueblo de Israel y lo que nos falla muchas veces a nosotros. Y es justamente lo que hay que renovar, cambiar, dejar que Dios trabaje. Si no, pues no vamos a avanzar. Vamos a andarle dando vuelta al desierto. Hasta que el Señor dijo, ahora sí ya su mentalidad ya fue transformada, ya todos los negativos ya se fueron.
ahora tengo la gente que puede entrar. Entonces las oportunidades a veces se nos dan desde mucho antes, pero ¿por qué no las logramos? Porque no tenemos la mentalidad. Fíjese, se ha comentado incluso en esto de la gente que es rica, que es muy próspera. Dice, si tú no tienes una mentalidad para ser rico, se te da el dinero o recibes una herencia y te sacan la lotería y te vuelves loco. O lo gastas y al año ya andas peor. No tienen la mentalidad. Y este señor que de las pláticas dice, el dinero se queda con quien tiene la mentalidad. El que no la tiene nomás le pasa y se pierde. Tiene que ver con esto. En una mentalidad como esta del complejo de langostas, es una mentalidad que nos protege del riesgo. Sí, nos dice, cuidado, no te metas, es peligroso. Ah, no, no hago nada. Pero también nos roba las posibilidades del futuro, porque nos mantiene en la comodidad del desierto. Israel dijo, no, prefiero el desierto, es más seguro. Ya no, pues vete a darle vueltas ahí. En lugar de haber entrado, nomás les faltaba un brinquito. Era el cruce, el territorio de la promesa, pero se acomodaron más a la comodidad del desierto. Imagínense. ¿Eh? Uno lo ve así y dice, ay, sí, Israel, qué terco, ¿verdad? Pero oiga, si hubiéramos estado usted y yo ahí, a lo mejor hubiéramos estado peor. Ahora mire, vamos a la parte 5. El ejemplo 2, todo lo contrario. De esos 12 espías, 10 dieron la mala noticia al pueblo y desanimaron a todos. Y fue la causa de que no pudieron entrar a las tierras prometidas, vagaron 40 años en el desierto hasta morir. En cambio, Josué y Caleb, fíjese bien, Josué y Caleb, que por cierto son de la tribu de Benjamín y de Judá, en la historia de Israel, 2 tribus claves, líderes, con una mente de fe y confianza. Yo pregunto, ¿ellos también vieron a los gigantes? ¿También los vieron? Pero dijeron, ¿qué nos hacen estos? Si el Señor ya nos ha traído haciendo milagros, ¿estos qué nos sirven? Para 2, 3, nos los tiramos, ¿verdad? Ellos no vieron las circunstancias, vieron al Señor. La mente de fe. Ellos vieron los mismos gigantes, sí, pero los interpretaron desde otra clase de mente. Fíjese lo que dice Números 13:30, lo que dijo Caleb. Porque cada uno dio su reporte. 10 dijeron, y nos metamos ahí, vamos a morir. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Órale, eso se llama valor, ¿verdad? Y claro, oiga, un gigante, pues imagínense, de 3 metros más. Goliat tenía 3.5. Y luego guerreros de toda su vida y yo sin saber nada, o sea, ni cómo agarrar una espada, pues oiga, la llevo de perder. Pero depende quién está con usted, esa es la diferencia. Por eso él dijo, vamos a tomar posesión porque más podremos nosotros que ellos, no pensando en su capacidad, sino en el Dios que lo respaldaba. Pero no fue suficiente. La gente creyó más al negativismo. ¿Sabía usted que es más fácil contagiar a alguien de miedo que de valor? Es más fácil. Esa mente de fe. No negaron el problema, pero exaltaron a Dios por encima del problema. La fe no ignora la realidad, sino la mira desde arriba, desde cómo la ve Dios. Esa es la diferencia. Eso es el pensamiento de fe que necesitamos. Llegamos a la parte 6. Y voy aquí nada más a darle 12 bloqueos mentales muy comunes. Hay más. Acabo de escuchar una conferencia de 37 bloqueos mentales que limitan la prosperidad. Y yo dije, válgame Dios. Si usted se pone a leer que este lo tengo, y dice, ¿con qué razón? Hay que trabajar en eso. A ver si se identifica con uno, a las personas que van a ver la enseñanza. A ver si uno de estos dicen, ese soy yo. Ahí le van. Número 1, mentalidad de escasez.
¿Ha escuchado esa frase de nunca es suficiente? Siempre falta algo. No tengo. Me hace falta. Mentalidad de escasez. Y vaya que así venimos algunos pues es que es la cultura, la cultura de pobreza así es. Siempre falta algo. Y muchos vienen de ahí o venimos de ahí, entonces a lo mejor ya nos ha ido mejor que a nuestros padres, a los abuelos, le batallaron más, pero aún así todavía tenemos bloqueos así. Mentalidad de temor. ¿Y si fallo? ¿Y si me equivoco? Pues no haces nada. Mentalidad de víctima. Todo me pasa a mí. Siempre me toca lo peor. Me tocó bailar con la más fea. Siempre victimizándose. Mentalidad de inferioridad. Otros sí pueden, yo no. No soy tan capaz como los demás. Y uno mismo se achica, muchas veces ni siquiera los demás lo hacen menos, él solo. Número 4, mentalidad pasiva y a veces escondida con espiritualidad. Fíjese, si Dios quiere, Él lo hará sin que yo haga nada. Ah, pues qué padre. Como diciendo, ahí el Señor solo, Él. Y luego tú. ¿Usted cree que el Señor no pudo haber metido al pueblo? Claro que pudo, pero quería que ellos fueran el instrumento y no quisieron. Entonces a veces hay mentalidad basada en mucha espiritualidad. No, yo no voy a hacer nada, todo es de Dios. El que haga todo, ay, tú bien cómo. Mentalidad de conformismo. Así estoy bien. ¿Para qué más? Mentalidad de autosabotaje. Cuando algo va bien, es que algo malo va a pasar. Y usted solo se pone el pie para no avanzar. Mentalidad de comparación, el que se compara. Yo nunca seré como ellos. Siempre estoy atrás. Son mejores que yo. Siempre tienen más. Otra. Mentalidad de fatalismo. Así nací, así moriré. No hay nada que hacer. ¿Ha escuchado eso? Mentalidad de procrastinación. Son aquellos que empiezan y nunca terminan. Mañana empiezo. Oye, ¿cuándo vas a hacer la dieta y que te vas a poner acá tu salud y todo? Ay, luego. Y ese luego no llega. Mentalidad de merecimiento bajo. No merezco que me vaya bien. No es para alguien como yo. Y finalmente, mentalidad de control. Si no lo controlo todo, algo va a salir mal. ¿Qué le parece? A ver, ¿se identificó con uno, sinceramente? ¿Sí o no? Alguno, híjole, ya me balconeó el pastor. Ya hay más, solo 12. Pero ¿qué dice la Biblia que debemos de hacer con esas mentalidades limitantes? Segundo a los Corintios 10:5 dice derribando argumentos. Y Pablo habla de que a veces esas limitantes se pueden derribar y hay que hacerlo. Segundo a los Corintios 10:5 es un verso que nos enseña sobre la guerra espiritual que se libra en la mente, instándonos a derribar pensamientos y razonamientos que se oponen a Dios y a llevarnos cautivos cada pensamiento para obedecer a Cristo. Por eso Pablo dice que debemos de tener la mente ¿de quién? De Cristo, del Mesías. Pensar como Él pensaría, actuar como Él haría, pero actuamos de otra manera. Pero a ver, ahí está, derribando argumentos, pensamientos que nos detienen, razonamientos, ideas limitantes. Eso dice la Biblia, hay que derribarlos. Y ese mismo versículo es un llamado a someter nuestra mente, ideas y razonamientos a la autoridad de Dios, destruyendo obstáculos mentales y filosóficos que impiden conocerlo y seguirlo, transformando nuestra mente para alinearnos con la voluntad de Dios. Ese es el llamado bíblico. Parte 7.
Testimonio de alguien de la actualidad, testimonio contemporáneo. Estuve viendo varios, me encontré con varios, no hallaba cuál, pero me elegí por eso. Voy a estar hablando en cada enseñanza de algún ejemplo de gente que haya salido adelante a pesar de tenerlo todo en contra, como inspiración. Porque de repente alguien dice, oye, pastor, todo esto se oye muy bien, bonito, pero no, es que, a ver, dígame quién lo ha hecho. Bueno, pues sí hay en la historia, no solo en la Biblia, personajes, en la historia. ¿Usted conoce a Nick Vujicic? No sé cómo se pronuncia ese apellido. Nosotros lo fuimos a ver hace que 10, 15 años, que llevamos jóvenes aquí al gimnasio universitario porque de una conferencia. ¿Quién es? Él nació en Australia y yo le llamo aquí el testimonio de Nick cuando la fe vence lo imposible. Y fíjese bien, Nick nació sin brazos ni piernas debido a una condición congénita extremadamente rara. Desde niño fue víctima de burla, rechazo y depresión profunda. Llegó a intentar suicidarse en su adolescencia porque se veía a sí mismo como un estorbo, una carga. Alguien sin futuro ni propósito. Sin piernas, sin brazos. Oiga, pues nació en esas circunstancias, pues, ¿a qué se va a dedicar? Él dijo, toda mi vida va a ser dependiente y así se vio, en una lucha tremenda. Imagínense las burlas, ¿no? El rechazo, depresión, intento de suicidio. ¿Y cómo no, oiga? Y fíjese, todo estaba en su contra. Humanamente hablando, Nick tenía todas las razones para verse como una langosta, frente a gigantes imposibles, sin extremidades, con limitaciones físicas severas, con una sociedad que mide el valor por la productividad y la apariencia. Pues, ¿qué iba a hacer él? Tenía todo en contra. ¿Cuál fue la diferencia? Pero cuando conoció a Cristo, de manera profunda entendió algo clave. Dios no define a las personas por lo que les falta, sino por lo que Él les pone. Y vea, puse esa imagen, no tiene brazos, pero Él mira hacia arriba y como si los tuviera. ¿Para qué le hacen falta? Nick decidió dejar de preguntarse ¿por qué a mí? Y empezó a preguntarse ¿para qué Dios me creó así? Vean qué diferencia. Renovó su mente, como dice la escritura, dejó de verse como un error y empezó a verse como un instrumento de Dios. Y ahí todo cambió. ¿Qué pasó con él hoy? Hoy Nick es un conferencista internacional que ha hablado ante millones de personas en más de 70 países. Autor de libros de superventas, predicador del evangelio con impacto global y actualmente casado y padre de familia, líder y un testimonio de vivo de lo que es la fe. Vean, 2 niñas y 2 niños. Salió muy productivo y no necesitó las manos ni las piernas. Ándele, ahí está, que sí se puede. Frases para este mensaje. Nick no necesitó brazos ni piernas para avanzar, necesitó una mente renovada por la fe. No cambió su cuerpo, no cambiaron sus circunstancias. Nick cambió la manera en que se veía a sí mismo a la luz de Dios. Eso fue todo. Eso fue todo. Aquí hay una reflexión, ya estoy por terminar. La diferencia entre una vida limitada y una vida plena no suele ser el talento, ni el dinero, ni la educación. Suele ser la manera en que una persona piensa acerca de Dios, de sí misma y de su futuro. La fe comienza en la mente y cuando la mente se renueva, la vida se transforma. Y eso es lo que vimos en mí y en muchos más. Ahí lo voy a ir compartiendo. En cada enseñanza voy a hablar de un testimonio de cambio. Y llegamos así a esta parte, la parte 8, herramientas prácticas para renovar la mente. Porque alguien se estará preguntando a la gente que va a ver la enseñanza, oiga, pastor, todo eso se oye muy bien, muy bonito, yo lo necesito, yo estoy bloqueado, yo tengo limitantes, yo estoy atorado, ¿qué hago?
Bueno, hay herramientas que podemos usar para renovar la mente, porque de eso se trata, ya explicamos, la mente renovada transforma la vida, no importa las circunstancias en que hayamos crecido. Ese no es el problema. Y le voy a dar algunos tips rápidos aquí. Los que van a ver la enseñanza, anótenlos. Número 1, identifica tus pensamientos limitantes. Empecemos con eso. Y haz una lista. ¿Qué preguntas te puedes hacer para descubrir cuáles son tus limitantes, tus bloqueos mentales? ¿Qué me digo cuando algo me desafía? A ver, cuando tienes enfrente algo que puedes lograr y ¿qué te dices tú para adentro? Sinceramente, a ver. Porque todos hemos tenido oportunidades de un empleo, de algún emprendimiento, de algo. ¿Y usted qué dice cuando está como el pueblo de Israel? Ya nomás para darle brinquito y entrarle, ¿qué dice? Analícelo, ahí están sus bloqueos. ¿Qué frases repito internamente cuando estoy ante ese desafío? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Qué me impide avanzar? Ahí están sus bloqueos emocionales. Sería bueno que los identifique. Todos los tenemos. Número 2, confróntelos con la palabra. Por cada pensamiento limitante o cada mentira hay una verdad bíblica. Y se lo voy a enseñar. Eso es una práctica muy importante. O sea, ¿cuál es el antídoto a un pensamiento negativo? Pues un positivo. Y en la Biblia hay suficientes promesas que pueden ser la contra de esas ideas negativas que lo bloquean. Ejemplo, vea. Solo 3. Del lado izquierdo, pensamientos negativos. No puedo. ¿Cómo hay gente así? No puedo. ¿Cuál es la verdad bíblica contraria a eso? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Hasta de memoria no lo sabemos, ¿no? Aunque alguien dirá, bueno, pues era el pensamiento de Pablo, bueno, haga lo suyo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted piensa, no soy suficiente, ¿qué dice 2 Corintios 12:9? Cuando Pablo le pidió al Señor que lo sanara y no lo sanó, dijo, Señor, ¿por qué pasa si yo sano a un montón de gente y yo? ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. O sea, la suficiencia no viene de ti, es la que yo te doy. Y cuando alguien dice, eso no es para mí, ¿qué dice Hechos 10:34? Dios no hace excepción de personas. No descarta a nadie. Y así por cada pensamiento negativo usted puede encontrar la contra, la verdad bíblica, el antídoto. Entonces hay que pensar bíblicamente. Número 3, declare la verdad diariamente. Si tuviéramos el hábito no solo de leer la Biblia, sino recitarla para interiorizarla a nosotros. Porque ¿sabe usted que la mente se puede reprogramar? Cada vez que usted repite una verdad y la va interiorizando, se va quedando ese principio. Y usted debe mantenerse declarando la verdad de Dios por encima de toda limitante o circunstancia difícil que usted enfrente. Declarar la verdad. Y número 4, actúe aunque todavía tenga miedo. Si usted se espera no tener miedo para avanzar, ahí se va a quedar. Éntrele aun cuando tenga miedo. ¿Usted cree que el pueblo de Israel no tenía miedo cuando se enfrentaba a los enemigos? Pues sí, pero no les importaba el miedo. La fe no espera sentir seguridad, actúa confiando en Dios. Y voy aquí a darle un punto muy importante, que esto coincide desde la psicología con lo que la Biblia dice, porque llegando a este punto, alguna vez alguien me preguntó a mí, oiga, dice la Biblia que se puede renovar la mente, ¿cómo es eso? Y en la psicología se habla de reprogramar la mente. Alguien dirá, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo funciona eso? Porque a mí me gustaría que me hicieran ¿cómo se le llama? Un coco wash. Porque no, mi mente está atorada por todos lados, un bañadón. Necesito yo un overhaul de mente. La pregunta es, ¿la mente se puede reprogramar? ¿Usted qué dice? Porque si no, pues ya no tenemos remedio. Usted así nació y se va a morir, como muchos creen. No, sí se puede. Por eso la Biblia es renovar la mente, transformarla. Si no fuera posible, la Biblia diría, pues así naciste, ya te amolaste. Fíjese, aquí lo voy a ver científicamente.
Hablando de la repetición de la palabra, que decía ahorita, uno de los pasos, repetir la palabra. La mente humana sí se reprograma por repetición, porque el cerebro funciona a través de un principio llamado neuroplasticidad, y esto lo descubre la neurología. Acuérdense, neuroplasticidad, ¿qué significa? Que el cerebro es plástico, se acomoda, se amolda. Y esa capacidad que tiene el sistema nervioso de crear, fortalecer y reorganizar conexiones neuronales en el cerebro, en función a las experiencias y a la práctica que usted tiene. Si usted dice, yo soy muy torpe, yo no puedo hacer deporte porque se me caen las cosas de las manos. Bueno, si usted practica, ensaya y tiene una experiencia y lo hace, acá en el cerebro esas conexiones neurológicas comienzan a conectar y de repente esa habilidad se empieza a crear. Aunque usted al principio no sabía, no podía, lo va logrando. Pero se requiere experiencia, práctica, ensayo, y el cerebro se reprograma. Cada pensamiento, vamos a hablar de la red neuronal. Cada pensamiento que repetimos activa una red específica de las neuronas en el cerebro, y cuando esa red se activa muchas veces, se fortalece y se vuelve el camino preferido del cerebro. Es como un músculo, se fortalece, haciendo que ese pensamiento se vuelva automático. Ahora ya no tiene que esforzarse para estarlo repitiendo, ya lo integró, ya es parte de su pensamiento, pero tiene que entrar a costa de práctica, porque lo que tenemos ahí, los negativos, esos, mire, son funcionales así. Se le presenta algo, no, yo no puedo, en automático, ni siquiera le han dicho de qué se trata, no, yo no sé. Entonces tiene que sacar ese negativo y meter el positivo a punta de dale. Se reprograma el cerebro. Y aquí se trata de reemplazar pensamientos negativos por los positivos. Por eso los pensamientos negativos sostenidos con el tiempo y con el reforzamiento, cada vez que usted dice no puedo y no puedo, los va reforzando y se convierten en patrones y bloqueos mentales que se quedan ahí por muchos años. Del mismo modo, los pensamientos de fe deben de entrar por la repetición, verdad y esperanza, y pueden ser reemplazados si se practican de forma consciente y sobre todo constante. Hay que ejercitar el cerebro también con pensamientos positivos. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Por qué cree que la gente no avanza? Pues puro TikTok y puras risas ahí. Pero cuando dice, me puse a ver un documental, pastor, mire, bien poderoso de cómo puedo aprender cosas. No, la gente no es atraída por eso, cuando es lo más importante. ¿Y cuál es el proceso? El proceso ocurre así. Primero se toma conciencia del pensamiento negativo que usted quiere erradicar. Luego se le confronta con la palabra. Después se reemplaza por uno nuevo alineado con la verdad. Y finalmente se repite hasta que el cerebro lo integra como su nueva normalidad. Y ahí está ya, programado. ¿Cómo ve? ¿Sabía usted eso? En conclusión, ¿qué significa renovar la mente? En otras palabras, lo que la Biblia llama renovar la mente, en Romanos 12:2, la neurociencia lo llama reorganizar las rutas neuronales. Es lo mismo. Y ambos procesos describen lo mismo. La transformación ocurre cuando dejamos de alimentar los viejos patrones del miedo, limitaciones, y comenzamos a practicar de manera intencional los nuevos patrones de fe y confianza, basados en la palabra, en las promesas. Ahora lo entendemos. Y termino con esto, vea. ¿Quiere que le deje tarea o no? Porque ya estamos viendo cómo lograr esto, pero si, qué bonito estuvo, me voy, no hago nada, ¿no? Pues vamos a seguir igual. Llamado final. Aquí le va un desafío. Hoy Dios no solo quiere cambiar lo que pasa afuera, quiere transformar lo que pasa dentro de nosotros. Y aquí tengo una frase final. La fe no empieza cuando las cosas cambian, empieza cuando tu mente cambia. A ver, ahí está. A ver, lea conmigo esa frase en amarillo. La fe no empieza cuando las cosas cambian,
empiezan cuando tu mente cambia. Si lo hace más personal, empiezan cuando mi mente cambia. Lléveselo de tarea, ¿eh? Porque lo van a necesitar en este 2026. ¿Qué tal si le presenta una oportunidad y ahí es donde, ay, ya me acordé, el pastor dijo que aquí es donde me bloqueaba? ¿Qué tengo que hacer? Pues con todo y miedo, vámonos. Si esto es una oportunidad de Dios, adelante. Porque la fe no empieza cuando las cosas cambian, empiezan cuando tu mente cambia. Y ahí le va el desafío, con esto termino. Plan de 40 días para renovar la mente activando la fe. Tengo un archivo aquí preparado y se lo voy a mandar al grupo de la iglesia para todos los que lo quieran descargar. ¿Cuáles son las instrucciones? Cada día por 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque es el tiempo de prueba. ¿Cuánto tiempo le costó a Israel para entrar a la tierra prometida cuando les falló la fe? 40 años. A ver qué podemos lograr en 40 días nosotros. ¿Cuál es la instrucción del archivo que le voy a mandar ahorita para que todos lo descarguen? Empiece con eso, un ejercicio importante. Lea un versículo. Son 40 versículos basados en promesas de Dios, con frases positivas que van a alimentar nuestro pensamiento. Léalo de 2 a 3 veces cada día en voz alta. O sea, no es que lo lea nada más, no, léalo y que se escuche 2, 3 veces el versículo. Luego lo medita por 1 minuto al menos y luego trata de actuar en coherencia con esa verdad de ese día. ¿Sí me explico? Y ahí está la tarea. ¿Cuáles son los 40 días? Se los voy a pasar. Y lo voy a poner ahí en el YouTube, por si alguien lo necesita, se lo mando. 40 días para renovar la mente. Vamos a ejercitar 40 días la mente, basados en versículos de promesas bíblicas que nos ayuden a tener la positividad que necesitamos para este 2026. ¿Cómo ven? Vamos a ponernos de pie. Aquí terminamos, esperando que la enseñanza sea un buen inicio de este año para que la gente diga, puedo empezar. Necesito renovar mi mente. Bueno, hágalo. Y si lo puede hacer, comencemos con este ejercicio. Y en la próxima serie tendremos más mensajes. No sé cuántas enseñanzas vamos a dar, pero las necesarias para empezar a trabajar la mente. Tenemos la mente de Cristo. Ese es el plan, ese es el propósito. El día que eso sucede, mire, no va a haber límites, teniendo la mente de Cristo. Amén. Terminamos. Bendiciones. Shalom para todos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.